Henry James, la próxima vez. Es digna de recordación la singularísima visita que esta mañana me tributó la señorita de Higmore. Vino a proponerme que escribiera una gacetilla sobre su próxima gran obra de inminente aparición. Sus grandes obras han aparecido con tanta frecuencia, sin necesitar mi patrocinio, que yo tenía sobrado derecho a quedarme mirándola de hito en hito, pero lo que sobre todo me maravilló fueron las razones en que fundamentaba su petición. Y lo que me incita a escribir estas páginas son las remembranzas que en mí despertó su explicación de sus razones. En tanto hablábamos, el pobre Ray Limbert pareció estar sentado entre nosotros. La señora Higmore recordó que hacía 18 años mi vínculo con él había principiado cuando ella vino a mi casa antes de almorzar, tal como hoy, para aquella vez pedirme que lo ayudara. Aunque por entonces ella ignoraba cuán poco vale mi protección, al menos no lo ignora actualmente, y precisamente ello infunde comicidad a su visita. Conforme aproximo la antorcha hacia aquellos distantes años, vale decir, conforme trato de resolver con pluma vacilante y pensativa la larga suma de mis remembranzas, advierto que estas dos ocasiones circundan la existencia pública de Limbert, o por lo menos mi pequeña apreciación de la misma. Fue la palabra fin, con una pequeña rúbrica moralizadora, lo que la señora Higmore pareció ponerle hoy al pie de la última página. Como es una de las más voluminosas plumas de nuestro tiempo, muchísimas veces ha estampado tal palabra, pero nunca, seguramente, a despecho de su dominio profesional de las idóneas emociones, suscitando igual impresión de ese misterio y esa tristeza que, al modo de ver de las personas sensibles, suelen impregnar todas las historias humanas, definitivamente caducas. En cualquier caso, su primero y su último pedido abre y cierra la historia de Ray Limbert, y cuando sus melancólicos recovecos recuperaron nitidez gracias a nuestra media hora de charla, me juré, mientras aquella iluminación durase, recobrar lo que pudiera de su delicada hechura y exponer con fina paciencia la inquietante lección. Era portentoso ver cómo la señora de Higmore ya había extraído una lección por su propia cuenta. No dudó en clarificarme lo sucedido a Ralph Limbert, o, cuando menos, a facilitarme un atismo de la noble admonición que ella había leído en la carrera de nuestro amigo. Ninguna prueba mejor de la vividez de esta parábola, con la que uno y otro estábamos realmente de acuerdo en amigable connivencia, que haber convertido al bien a una pecadora tan empedernida como la señora de Higmore. Lo cierto es que no me cogía de nuevas. Me recalcó, como tantas otras veces, que durante los últimos 10 años ella había querido escribir una obra genuinamente artística, una obra cuyo éxito de ventas le importase un bledo. Además, insistió en que a esta contumacia había sido empujada primordialmente observando lo que hacía su cuñado y de qué forma lo hacía. Como él no vendía, pobrecito, y con varias personas, entre las cuales figuraba yo, encarecían dicha circunstancia, ella concibió el capricho, y lo concibió desde los mismísimos inicios de su prolífica andadura, de alcanzar siquiera por una vez tan heroicas cotas. Anhelaba ser a semejanza de Limber, aunque, desde luego, solo por una vez, un fracaso exquisito. Un fracaso comercial. Tenía algo que en cierto modo un éxito no lo tenía. Un éxito era tan prosaico como una abundante cena. Nada más cabía decir sobre ella aparte que era abundante. En casos así, ¿quién sino la gente vulgar se entrega a justipreciar glotonamente los distintos platos? Y muy a menudo esa gente vulgar es quien otorga el éxito. Mirándolo bien, el éxito solo daba dinero, vale decir, daba tantísimo dinero que cualquier otra consecuencia parecía diminuta en comparación con aquella. Ahora bien, un fracaso, con la ayuda de un inmenso talento, cierto es, pero había diversas clases de fracaso. Podía dar tantísima reputación. Me hizo el honor, lo había hecho a menudo, de sugerirme que lo que ella entendía por reputación era que yo le arrojase una flor. Si se necesitaba un fracaso para obtener un fracaso, admití estar bastante cualificado para coronarla de laureles. Precisamente porque ella había hecho tantísimo dinero y porque el señor Higmore lo había invertido con tantísima pericia, era por lo que estaba en condiciones de permitirse una hora de límpida gloria. Ella recordaba que siempre que le escuché suspirar aquel deseo,
Yo había estado presto a argüirle que un libro que se vende puede ser tan limpiamente glorioso como uno que no se vende. Naturalmente que ella era consciente de ello, pero también era consciente de que eran estos los tiempos en que triunfa la novela insulsa, de que nunca me oyó hablar de algo que arrastraba a las multitudes de la misma forma como en ciertas ocasiones me oyó hablar de algo que no las arrastraba, con dos o tres concisas palabras de respeto que, empleadas por mí, parecían implicar más de lo que significaban habitualmente, parecían sacralizar el tono del comentario, como por la mismísima impenetrabilidad del secreto. En punto a estas alusiones, me es lícito manifestar que, independientemente de lo que en ese instante pensara yo de mi propio en cuanto dispensador de justicia crítica, jamás había tenido reparo en carcajearme de afán con que la señora Hickmore perseguía la calidad a todo trance. Ni por un día logró salvarse del cruel hado de ser popular, y no había ninguna razón para que no lo fuera, si bien yo nunca contribuía a ello. El público la quería. Como comentaba traviesamente su marido, no pretendo decir que este último, que intervenía en sus contratos y luchaba por ella con los editores e incluso en sus más audaces gestiones con los críticos, alguna vez barruntara que la señora Hickmore trataba de conspirar contra su talento, o más bien, como cabría decir, contra el mío. Tampoco pretendo decir que cuando la señora Hickmore se proponía hacer lo que llamaba sutil, pues ¿acaso Lindbergh no era sutil y también yo? Sus infatigables lectores, benditos sean, sospecharan la trampa y reaccionaran de manera insólita. Todo lo contrario, se alzaban entusiasmados en el aire para morder el anzuelo que ella creyó haber sostenido muy alto y, engulléndolo ufanamente de un solo bocado, meñaban su gran cola colectiva pidiendo más, con toda inocencia. A ella no le era dado no gustar, y sus mayores refinamientos no espantaban. Siempre he tratado semejantes disgustos como un misterio digno del mayor respeto, mas esta mañana tuve plena conciencia de que eran la razón práctica por la cual ella se dirigía a mí. Así pues, cuando me dijo con el rubor de un chiste atrevido en sus simpáticos mofletes rollizos, creo, ¿sabe?, que usted podría hacerme fracasar. Entendí muy bien sus pensamientos. Pensaba ella que en otros tiempos había sido el fino escalpelo, como hiperbólicamente lo calificó alguien, de mi penetrante juicio, lo que una y otra vez había cortado el tenue hilo del cual pendía en el mercado la suerte de Lindbergh. Pensaba que mi apoyo era comprometedor, que de hecho mis elogios eran fatídicos. Yo me había abonado a la incomprensible especialidad de no encontrar nada en determinadas celebridades, de encontrar demasiado en algún eventual desconocido y de juzgar todas las obras desde un punto de vista que, cualesquiera fueran mis razonamientos, y bien sabe Dios que nunca escamoteé mis razonamientos, siempre era estimado maligno y oscuro. En suma, mi amor era el amor que mata, pues mi sutileza, a diferencia de la señora Hickmore, no hacía menear la cola del público. Ella no había olvidado que Lindbergh, a finales de su vida y cuando era más grave su situación, no dejaba de dirigirse a mí con un latente patetismo extraño en la mirada para decirme: querido amigo mío, esta vez creo que por fin voy a arrasar, siempre que usted se calle. Como quiera que en aquellos días callarme era favorecerlo ante el público masivo, cuya indiferencia casi lo había llevado a morirse de hambre, ahora romper mi silencio era favorecer a la señora Hickmore ante el público minoritario. La síntesis de todo lo anterior era que yo había amedrentado en demasía a los lectores, ahuyentándolos de nuestro amigo, pero que ella no estaba muerta de hambre y su luctuosa reputación necesitaba precisamente que yo hiciera eso mismo por ella. Y, según me insinuó benévola, pero delicadamente, quedaba, además, por si hicieran falta más razones, lo que podría considerarse el precio de mi breve e inteligente nota crítica. Me parece que lo insinuó con la creencia halagadora, a fuer de niña mimada de los libreros, de que, por mis breves e inteligentes recensiones, me ofrecían unos emolumentos sustanciosos. Sean estos como fueren, de todos modos, sin duda se le había pasado por las mientes que la inquietud que el pobre Lindbergh manifestaba por sus ganancias llevaba implícita la nulidad de las mías. En definitiva, las molestias que pudiera acarrearme complacerla no serían jamás de orden pecuniario. Su visita, los motivos que le inspiraban, su fantástico anhelo de caridad y su ingeniosa teoría acerca de mi influjo crítico se me antojaron una excelente comedia, y cuando finalmente acepté estudiar la posibilidad de complacerla, me dejó el manuscrito de su nueva novela. No supe alegar ningún pretexto para rehusar su súplica y desde entonces he estado repasándolo.
pero me siento completamente abrumado ante lo que espera de mí. ¿Qué tendrá en la cabeza, pobre ilusa? ¿Y cómo se le ha ocurrido que el estro de la calidad haya podido permearla siquiera 3 minutos? ¿Por qué se figura que esta vez ha sido artística? No es ahora otra cosa, presumo, que no haya sido siempre. ¿Qué cree haber suprimido? ¿Qué imagina haber agregado? Nada ha suprimido ni agregado. Habré de enviarle una carta de disculpa. Es un libro inexistente y no se me alcanza qué podría escribir de él. ¿Cómo remediar que sus insaciables lectores lo ingurgiten con la voracidad habitual? 1. Ella ya comenzaba a jalonar su trayectoria con el fervor de dichos lectores cuando me abordó, a principios de la década de los 70, para interesarme por la suerte de su futuro cuñado, basándose paradójicamente en el amor no correspondido que yo había albergado por la hermana de ella misma, la bonita y sonrosada Maud. Me había dado calabazas, pero dentro de ese pequeño y agitado círculo parecía yo tener fama de comprensivo. La bonita y sonrosada Maud, que por entonces, antes de que sus sinsabores llegasen, resultaba tan sumamente cautivadora que hasta la deslucida Jane era agradecidamente consciente de todo lo que eso le granjeaba a la familia. Maud Stans, muy bibliófila también, muy lánguida y terriblemente dependiente de su madre, había cedido, desacertadamente según mi subjetiva opinión, al enamorado galanteo de Ray Limbert, a quien la señora Stans veía con malos ojos. A decir verdad, eran pocas las cosas que la señora Stans veía con buenos ojos. Le era motivo de consternación que las dos muchachas, maculadas por la estirpe del padre, este había publicado unos incoloros recuerdos o chatas conversaciones con su padre, heredaran improcedentes aficiones literarias. Aunque no hija, ni siquiera sobrina, era, si no estoy equivocado, prima segunda de un centenar de condes y gran defensora de las relaciones familiares. Luego, muy otros eran sus nupciales proyectos para su hija brillante, máxime después de que su hija exánime con tal displicencia juzgaba originariamente que en habría de escribir 80 volúmenes, se convirtiera en la segunda esposa de un ex cirujano castrense, padre ya de 4 niños. A las claras, la señora Stans soñaba con que la bonita y sonrosada Maud separase a algún candidato que no sería echado de menos del abundante racimo de nobles. Puesto que se interesaba solo por primos segundos, resolví desaprender el camino de su casa, una de las contadas sendas elegantes, como una vez me lo recordó, que yo podía permitirme hollar. A Ralph Lindbergh, que no era nadie y que no había hecho nada, ni siquiera logró graduarse en Cambridge, lo recomendaba exclusivamente el enigmático hechizo que ejercía sobre su hija menor. Pero su hija menor, si es que en ella había una chispa de amor filial, no perpetraría la irrespetuosidad de abandonar por Ralph Lindbergh a una madre hondamente apegada e intensamente susceptible. Estas cosas las supe por Jane Highmore, quien, cual si sus libros fueran niños, no los tuvo de otra clase. Había aguardado hasta después de casada para mostrar sus aptitudes y ya prometía rodear a su encantado marido, a él se le atribuía por alguna misteriosa razón parte del mérito, de una gran prole en grupos de trillizos que rectamente encaminados serían el báculo de su vejez. Ahora Maud y Ralph, ninguno de los cuales tenía ni un penique, estaban formalmente prometidos. Su desposorio estaba sujeto a la condición de que él ganara unos ingresos regulares. No cabía concebir una más enamorada pareja de jóvenes, y la señora Hickmore, mujer bondadosa, que además tenía un sentido profesional de las historias sentimentales, ansiaba protegerlos. Lo que deseaba era conseguir un empleo estable a Ralph Lindbergh, y se le había ocurrido que yo podría ayudarla a conseguírselo, aunque de hecho nada semejante hubiera obtenido yo hasta entonces para mí mismo. Pero nadie ignoraba que yo era muy exigente, en tanto que el pobre Ralph, con la humildad del genio, estaba dispuesto a aceptar cualquier cometido, por modesto que fuera, con tal de ganar un mínimo sueldo. Si, por ejemplo, pudiera entrar en un periódico, lo demás terminaría viniendo por añadidura. Cierto es que sus dos novelas, una de las cuales me trajo la señora Hickmore, habían pasado inadvertidas y que a ella personalmente no la atraían de una manera irresistible, pero, así y todo, podía garantizarme que me bastaría tratarlo 10 minutos, y nuestra entrevista debía celebrarse lo antes posible, para recibir la impresión de un gran talento potencial. Nos dimos cita tan pronto como terminé la novela que me dejó la señora Hickmore,
novela en cuya hermosa construcción hallé un deslumbrante carácter que por entonces ya desesperaba yo de encontrar. Seguramente yo, sin saberlo, había estado buscando con gran tesón un autor a quien pudiera colocar por encima del bien y del mal. Sea como fuere, cuando trabé conocimiento con Ralph Lindbergh y su obra, me rendía a una de las más exquisitas emociones de mi vida literaria, la novedosa sensación de una actividad en la cual podía dejar descansar a mi espíritu crítico. Este profundo y saludable descanso no ha sido turbado hasta la fecha. Ha sido una prolongada entrega total, el lujo de no discernir entre lo malo y lo bueno. Él no podía decepcionarme, escribiera lo que escribiese, pues tanto la peor como la mejor de sus páginas virtualmente me causaban igual deleite. Era un caso, supongo, de armonía preestablecida en el cual, me apresuro a agregarlo, hoy día estoy muy bien acompañado. En la actualidad somos un clan numeroso, partícipes de la misma paz, sentados a la sombra del mismo árbol, junto al murmullo de la fuente cantarina, resguardados de tórrido desierto, y que, yo sepa, acaso no merecedores de otro reproche que la costumbre de estimar excesivamente a las personas según lo que opinen sobre determinado estilo. Si yo fuera la misión de estas páginas, pese a ello, construir la crónica de mi entusiasmo, no las habría emprendido. Se ocupan de Ralph Lindbergh en coyunturas ajenas a mí o en las que solo tuve una intervención secundaria. Antiguamente yo hablaba mucho de su obra, pero rara vez lo hago ahora. La hermandad de nuestra fe se ha convertido en una orden silenciosa, cual la de los trapenses. Si hasta el día de su muerte, después de terribles desencantos, la primera impresión que él causaba sugería indefectiblemente la palabra ingenuo, fácil es imaginar lo que hubo de ser cuando en su cara todavía aleteaba la luz de la época juvenil. Yo nunca había visto un hombre de genio que fuera tan poco pagado de sí propio, o un sujeto experimentado que estuviera menos a la defensiva. En los tiempos en que lo conocí su inocencia aún no había sido puesta a prueba. Ya comenzaba a tropezar en la vida, mas estaba pletórico de grandes ilusiones, y de la dulce presencia de Maud Stan nace, engañosamente melancólico, de pelo negro y tal vez pálida. Tenía ojos de niño inteligente y voz de broncínea campana. A la muchacha con quien acababa de comprometerse le atribuía aún más cualidades que yo. Con el andar del tiempo hube de comprobar que, como es lógico, uno y otro le habíamos atribuido demasiadas. Aquel extraño vínculo, el que nos unía a los tres, se hizo perfectamente llevadero desde que reconocí honestamente cuánto más tolerante era él con ella de lo que lo habría sido yo. Me alegraba que Maud no pudiera exprimir mi paciencia, y por su lado, Maud hallaba cierto placer en poder mostrarse impertinente conmigo sin incurrir en el reproche de ser una mala esposa. A Lindbergh, por lo visto, sus dos novelas no le habían reportado dinero, tan solo le habían reportado, en la medida en que por entonces pude discernirlo, homenajes que le robaban tiempo. Pero los homenajes sí le reportaron algunas otras cosas. Sin ir más lejos, gracias a mí, al cabo de 3 meses, El Faro de Puerto Oscuro. No recuerdo cómo logré que lo nombraran cronista londinense de ese gran órgano de la prensa del norte, a no ser que alguien me hubiera ofrecido esa tarea. Quizás yo renuncié en beneficio suyo, persuadiendo al director de que Lindbergh era con diferencia el hombre más capaz. Más capaz era lógicamente un hombre que estaría sacrificándose para casarse con una mujer preciosa. Ninguno de los dos servía, como hubieron de demostrarlo los acontecimientos, pero la inadecuación de Lindbergh era menos escandalosa. El Faro de Puerto Oscuro tenía dos cronistas londinenses, uno de política, el otro de temas supuestamente artísticos. Se esperaba que ambos fueran dinámicos y lo que se les sugería era que no sería censurable que tratasen de rivalizar en dinamismo. Menudo problema se le presentaba a Lindbergh al tratar de ser más dinámico que Pat Moyle, el cronista político de aquella época. Jamás me había parecido tan candoroso como cuando aceptó acometer este empeño, cuyo resultado fue vencer a la señora Stans, por cuanto, naturalmente, dejó hecho trizas su pretexto para oponerse al desposorio. Todo es sonrisas y lágrimas cuando contemplo retrospectivamente esos tiempos admirables, en los cuales nada era más romántico que nuestra apasionada visión de la realidad. En ningún paraíso de idealistas se escuchó jamás semejante canción de cuna. No tenía nada que ver con la vida bohemia, era el perfecto templo de la señora Grundy.
Éramos conscientes de ser bastante anticonvencionales y eso nos eximía de la obligación de parecerlo. Estábamos seguros de cumplir con nuestro deber o de procurar cumplirlo, pero eso nos daba permiso para soñar. Eso sí, soñábamos sin olvidar la tabla de multiplicar. Seríamos prácticos o no seríamos nada. Ah, aquellas bacanadas de humo y súbitos epigramas felices, aquellas pícaras alusiones y escrúpulos desechados. Para Limbert lo fundamental era terminar su próximo libro, y precisamente la inverosímil ocupación que había encontrado en el Faro le daría desahogo y soltura para ello. Esa clase de trabajo, tan humana y flexible y sugestiva, era una experiencia estupenda. Al recoger elementos para sus dos crónicas semanales cosechaba también fragmentos de vida y, por lo tanto, materiales para literatura. Las publicaciones nuevas, las exposiciones nuevas, las personas nuevas, para nosotros nada había de ser demasiado moderno y nadie demasiado desaconsejable. Lo presentábamos todo y los presentábamos a todos en la tertulia de la señora Stanas, a la cual torné a concurrir. A decir verdad, la señora Stanas sentíase en extraña compañía. No la molestaban en exceso los libros nuevos, aunque a algunos le parecieran bastante raros, pero abrigaba resueltas objeciones contra las personas nuevas. Sin embargo, era sabido que la pobre Lady Robeck escribía seudónimamente en un periódico y desde luego tal hecho, en su atinencia a la alta sociedad, confería cierta faceta seductora a la profesión. Pero nosotros habíamos premeditado que todas las facetas resultaran seductoras y no cesábamos de estudiar todo lo que un periódico como El Faro exigía. Proporcionarle a un periódico como El Faro todo lo que exigía y ninguna otra cosa más, sin duda no era una tarea arrebatadora, pero sí absolutamente respetable, máxima para un hombre con una novia antojadiza y una futura suegra exasperada. Las primeras crónicas de Lindbergh me parecieron tan deliciosas como su género lo permitía, si bien no he de negar que, a despecho de comprender cuán importante era hacer concesiones, quedé una pizca desconcertado ante la diligencia con que se había adaptado al tono del oficio. Por supuesto que había que adaptarse, pero ¿realmente era indispensable tanta celeridad? El muchacho era más espabilado, como dijo Maud Stans, de lo que ella misma había osado esperar. En verdad convenía ser astutos como las serpientes. Si tenía que darles el periodismo, pues bien, eso irá periodismo. Si tenía que ser cotilla, pues bien, eso era cotilla. Una que otra vez llegué a sonrojarme, bobo de mí, por algunos de sus excesos. Deploraba que se mostrase tan voluble. Aún así, si eso le permitía progresar, no a él mismo directamente, claro está, pero sí a su libro, a efectos prácticos y en el sentido a que habíamos restringido todas nuestras elevadas ideas sobre progresos. Todo fuera por el libro. Mientras tanto, el bálsamo cotidiano lo constituían las confidencias sobre los avances del libro y las recibíamos harto prometedoras. Los silenciosos cheques mensuales desde Puerto Oscuro y el sonrosadísimo color de los pequeños preparativos nupciales de Maud, que eran tan delicados en su corta escala como si ello hubiese sido un colibrí que construyera su nido. Cuando al cabo de 3 meses su novio trabajaba sentadamente en el periódico, cosa que, por lo que se nos alcanzaba, no descontentaba a nadie, excepto a la señora Stanás, quien en este respecto era por lo demás tortuosa y aún quizás envidiosa. Cuando la situación, por fin, decía, había tomado un cariz tan amable, se fijó la fecha del desposorio. En aquel entonces yo publiqué mi primer libro, hoy justicieramente olvidado, una breve colección de ensayos literarios, ocurrencias críticas aparecidas en un diario menos remunerativo, pero también menos voluble que El Faro, pequeñas ironías y éxtasis, grandes frases y descarríos, y esa misma semana el pobre Lindbergh le consagró la mitad de una de sus crónicas con el feliz sentimiento de, esta vez, satisfacerse a sí mismo, no menos que alegrar el desayuno de los lectores de Puerto Oscuro. Me acuerdo de que me dijo que lo que él había tenido que escribir sobre mí no era literatura, sino periodismo, banal periodismo. Pero ¿qué importaba ello si directamente redundaba, como bien sabíamos, en provecho de la literatura? Por mi, por mi recién aparecido volumen, según recuerdo, yo había cobrado 10 libras y con parte de este dinero compré en Vigo Street un rebuscado objeto de plata de ley para Maud Stanás, que fui a llevarle personalmente como regalo de boda. En la salita de su madre, marchito habitáculo empenumbrado por biombos, atestado de fotografías de cetrinas personas
distinguidas que firmaban ostentosamente al pie de su imagen y observaban con ojos retocados desde pequeñas ventanas de felpa. Se me hizo esperar durante un rato tan prolongado como para intuir en la atmósfera hogareña la confusa vibración de algún desastre. Cuando entró nuestra damisela estaba muy pálida y también sus ojos habían sido retocados. ¿Algo malo ha sucedido? Dije al punto, y como en realidad nunca me había fiado más que a medias del relativo consentimiento matrimonial de su madre, me aventuré con un inelegante gruñido a mencionar a la señora Stanaz. Sí, me ha hecho una escena penosa. Ella insiste en que posterguemos el casamiento. Somos muy desdichados. Al pobre rey le han destituido y sus lágrimas tornaron a fluir. Hasta entonces me había sentido tan tranquilo que la miré pasmado. ¿Destituido? ¿De dónde? Del diario, lógicamente. El Faro, en sus propias palabras, lo ha puesto de patitas en la calle. Sus crónicas no gustan, no son del estilo que ellos quieren. Mi perplejidad no pudo menos que aumentar. Entonces, ¿de cuál estilo las quieren? Quieren algo más popular. ¿Más? Exclamé despavorido. Más chismoso, más indiscreto. Quieren periodismo, quieren algo desmesuradamente vulgar. Caramba, pero si así son sus crónicas, espeté. Esto era fuerte, con que procuré reportarme, si bien la muchacha me brindó su perdón con una hermosa sonrisa triste. Lo mismo afirma el propio rey, dice que se había rebajado tanto. Pues bien, en tal caso tiene que rebajarse aún más, debe conservar su colocación. No puede, gimió la pobre Maud, dice que ha hecho todo lo posible, que ha sido abyecto, que se ha arrastrado como un gusano, y que si eso no les gusta, acepta irse, atajé descorazonado. Se alzó trágicamente de hombros. ¿Qué otro proceder le cabe adoptar? Les ha escrito diciéndoles que el trabajo que ha hecho para ellos es lo peor que puede hacer para para cobrar su sueldo. Entonces, insistí con un destello de esperanza, ¿le ofrecerán más por hacer algo peor? Nada de eso, contestó, ni siquiera le han ofrecido que continúe con menos sueldo. No lo consideran lo bastante divertido. Reflexioné un momento y dije, pero a buen seguro, algo como la crónica en que hablaba de mi libro no puede. Su dichoso libro fue la gota que colmó el vaso. Debió hablar de él trivialmente. Pues si no les parece, ya comencé, pero de nuevo procuré reportarme. Je vous porte malheur, dije. Ella no lo negó. Se limitó a proseguir. ¿Qué diantres puede hacer ahora? Algo bastante preferible. Literatura. Pero, ¿con qué diantres vamos a casarnos? Otra vez medité y dije, se casarán con el tono mayor. 2. El tono mayor era la nueva novela y por consiguiente el kit era terminarla. Consumación esta para la cual en cierta forma había preparado el camino el dinero ganado en 3 meses de El Faro. La rescisión de este diario fue un duro golpe, pero por entonces yo no adivinaba lo peor, no adivinaba que, además de un golpe, era asimismo un indicio. Era el primer síntoma de las posposiciones a las que con el tiempo habría de sucumbir el pobre Lindbergh. Como no presintió todo su significado, estaba en el mejor de los mundos. Las dificultades eran ley de vida, pero podían agradecer al cielo que surgieran con motivo de sus colaboraciones en el atroz periódico. Sin embargo, había dificultades inspiradoras, vale decir, las dificultades de el tono mayor, que a fin de cuentas había sido humillante dejar de lado con el fin de hacer volatines para ganar algunos peniques. A Rey Lindbergh el acariciar amorosamente estas convicciones le valió para amenizar su proceso de culminar el libro. No es que no se sintiera algo disgustado, a mi modo de ver, por su fracasado ensayo de hacer concesiones. Si ya era triste haberse visto en la necesidad de pasar por el aro, era aún más triste que ello no le hubiera servido de nada. Pero en lo sucesivo no habría más concesiones, o al menos no habría más aros. El único éxito válido es aquel en armonía con nuestra auténtica idiosincrasia. Esencialmente, la coherencia confiere distinción. ¿Y qué es el talento, sino el arte de revelar sin cortapisas la personalidad propia, cualquiera que ésta sea? Nuestra obra manifiesta nuestro espíritu o nada manifiesta. Con ternura rememoro que en aquella época intercambiábamos estas admirables observaciones y muchas otras, y que además éramos muy felices, pese a postergaciones y anonimatos, pese también a eventuales escalofríos, como los que podía ocasionarnos el haber comprobado lóbregamente que hasta unas conscientes necedades periodísticas estaban muy fuera del alcance del vulgo. Fácil era disipar las sombras, reflexionando que todo lo que había que hacer era no escribir para el vulgo. Ciertamente,
Lindbergh no escribía para el vulgo mientras elaboraba el tono mayor. Las dotes literarias genuinas solo eran fatales en determinados ambientes, que precisamente eran los ambientes a los que ahora habíamos cerrado la puerta. La señora Stanals, hasta ese momento desmayada sobre sus chafados cojines, se puso en pie tan pronto como logró el aplazamiento del desposorio, y el que no hubiera logrado nada más le parecía a Maud, pálida y orgullosa, una especie de suprema victoria para ella misma, que demostraba la fortaleza de su propio temple. Eso era verdad, me pareció máxime, tratándose de una muchacha a quien la habían enseñado a ser, ante todo y sobre todo, suave y dócil cual flor. Lo que ella le daba a Ray Lindbergh tenía que ser pagado por éste, sometiéndose entonces y siempre a sus caprichosas y profusas necesidades, pero ella le había hecho una generosa, casi maravillosa dádiva, y yo lo afirmo aún recordando cuántas mujeres sensibles, antaño y hogaño, han amado su obra de escritor. La muchacha con quien iba a casarse no sólo estaba enamorada de él, sino que, además, esto era lo extraordinario, realmente había visto mejor que casi todos lo que él era capaz de hacer. Lo más extraordinario era que no quería que hiciese nada diferente. En verdad, esta confianza ilimitada era la manifestación primordial de su devoción. Eso sí, como todo acto de fe, lógicamente reclamaba milagros. Para un poeta era una esposa exquisita, aunque acaso no fuera la más idónea para un hombre poco adinerado. Pues bien, en todo caso, tendríamos milagros y estábamos en una inmejorable tesitura para recibirlos. Cada día aumentaba el número de los nuestros y nos forjábamos una idea elevada hasta de los singulares trabajos que redactaba nuestro amigo para ganarse las habichuelas. No encontró nada como El Faro, pero sí algunas revistas más o menos bonancibles que le encargaron uno que otro artículo, aunque constantemente había de saltar de lo personal a lo alimenticio. Sin duda no era un portento de ductilidad, pero sí que era, tal vez gracias a cierto método que había en esa locura, un portento de infalibilidad. Pero no todos se percataban de ello. Los directores de varias revistas le pedían que contribuyera a sus páginas, pero una sola vez. Iba granjeándose la pequeña fama de ser el hombre indicado para escribir la primera vez. Su colaboración inspiraba oscuros recelos respecto de lo que podría suceder la vez siguiente. Servía para causar impresión, pero nadie parecía saber a punto fijo las consecuencias que acarrearía la impresión causada. La sencilla razón era que nadie había tenido todavía la posibilidad de leer el tono mayor, esa rosa ardiente que privadamente nosotros contemplábamos formarse pétalo tras pétalo y llamarada tras llamarada. Nada tenía importancia excepto esto, pues ya le habían prometido publicarlo en brillantes condiciones, oferta esta muy comentada en la tertulia de Jane Hickmore, donde, en este punto, mis remembranzas principian a espesarse de veras. Las rosas de ella despuntaban sin parar, y su vida social iba en aumento al compás de sus éxitos editoriales. En casa de Jane Haymore nos daba la sensación de encontrar a todo el mundo. Así pensábamos, huelga decirlo, cuando nos encontrábamos entre nosotros. Ray Lindbergh y nuestra anfitriona habían estrechado gran amistad, solo empañada por el hecho de que su marido lo tenía en gran desconsideración. Cuando lo llamaban inteligente, este personaje quería saber qué ofrecía para demostrarlo, y ciertamente no había comparación entre lo que Ray Lambert y Jane Hickmore ofrecían. El señor Hickmore tomaba en cuenta el volumen de trabajo realizado. Como quien se calienta al fuego de una chimenea, levantaba las colas de su levita y tranquila la conciencia se ponía de espaldas a la pulcra biblioteca, donde varias camadas de trillizos estaban cronológicamente ordenadas. La armonía entre su esposa y su futuro cuñado se basaba, como he insinuado ya, en que a cada cual le habría gustado muchísimo ser el otro. Necesariamente valoraba Limbert a una mujer que, aparte de ser la mejor criatura del mundo, y a Dalid, de su hermana menor, habría tenido, en caso de condescender a ello, tanto éxito en el Faro. Por su lado, la señora Hickmore lo declaraba sin ambigüedades. ¿Se dan ustedes cuenta de que él creará exactamente lo que yo quiero crear? Nunca lo crearé yo misma, pero, en cambio, él sí. En verdad, creará mi obra y lo odiaré por eso. El miserable. Eso de odiarlo era afectuosa broma, pues el miserable le agradaba sobremanera. Fue ella quien persuadió a su propio editor de que le prometiera publicar el tono mayor y le adelantara una importante suma a Lindbergh,
dando por sentado que, como suele decirse, el libro tendría aceptación. Tan buena noticia fue proclamada al final de una de aquellas veladas en casa de la señora Higmore, cuando solo quedábamos 3 o 4 personas íntimas y casi se habían acabado las reservas de cigarrillos. Pero todavía habían de llegar mejores noticias en otra de tales reuniones, y jamás he podido olvidar que, como era yo mismo quien tenía el privilegio de portarlas, las reservé, pensando en el efecto que causarían hasta que solo permaneciera un grupo selecto. Ahora el grupo selecto era cada vez más numeroso, pero mi revelación era únicamente para sus más granados miembros, entre los cuales naturalmente figuraba el propio Lindbergh, con quien me disputé un cigarrillo antes de anunciarle que, a consecuencia de una reunión que había tenido yo aquella misma tarde y de un sutil argumento que esgrimí con eficacia, la perla de los editores, el editor de la señora Higmore, convenía además en anticipar por entregas la novela en su revista. Estaba de acuerdo en señalizarla y en pagarle por tamaño privilegio unos honorarios aún más jugosos. Suscité un rosario de balbuceos que por último se articularon en caudalosas palabras, pero al pobre Lindbergh le falló la voz. No ignoraba que nos volveríamos juntos, y fue alguna otra persona quien inquirió cuál había sido mi sutil argumento. No recuerdo qué florida invención respondí entonces. Hoy no tengo por qué ocultar que mi sutil argumento había consistido en el sencillo alegato de que el libro era admirable. Le había dicho, vamos, mi querido amigo, sea valiente, arriésguese. El querido amigo pareció comenzar a sentirse llamado a cometer una osada proeza, y yo aumenté su cosquilleo informándolo con entera sinceridad para que no se llamara engaño sobre la calidad de la obra. Dubitativamente se aferró a 2 o 3 relativismos que barrí poniéndolo cara a cara con la imponente verdad. Era, ni más ni menos, una joya. ¿No se atrevía a recogerla? El peligro que corría pareció influir sobre él como la anaconda sobre el conejo. Hipnotizado y paralizado, la rosada garganta se lo tragó. Cuando una semana antes, atendiendo mi súplica, Lindbergh me dejó por un día el manuscrito completo, primorosamente pasado a limpio por Maud Stannas, yo me había arrebolado de indignación pensando que el autor de tales páginas carecía de los medios normales para casarse. Enardecido, había pasado a ponerme en campaña para subsanar tamaño escándalo, con que si 3 semanas más tarde, al empezar a prepublicarse el tono mayor, la señora Stannas fue puesta entre la espada y la pared. Fue directamente por mi culpa. Para que se llevara a cabo el desposorio había exigido unos ingresos regulares, y esos ingresos regulares se lograban por fin. Tenía que reconocerlo, y luego de mucho desconsuelo entre sus fotografías lo reconoció hasta el grado de aceptar las ventajas que habría en la nueva pareja, en que la nueva pareja se quedara a vivir con ella, contribuyendo cada parte proporcionalmente a los gastos de un común hogar. Jane Higmore insistía en que no dejaran sola a su madre, mas fue la propia señora Stannas quien fijó la proporción que Lindbergh, al menos a despecho de sus numerosas fluctuaciones pecuniarias, no hubo de incumplir jamás. Sus ingresos habían sido regularizados, fuera de toda duda. La señora Stannas se había doblegado tan mortificadamente al hecho que, después de admitirlo, no volvió a cuestionarlo y lo dio por sentado hasta el fin. Largo tiempo duró la aparición por entregas de El tono mayor, y mucho antes de que concluyera, ya Lindbergh y Maud habían contraído esponsales y quedado establecido el común hogar. Seguramente estos meses iniciales fueron los más venturosos en los anales de la nueva familia. Con las recientes campanas de la boda y los probables laureles de la gloria, el seguro curso apacible del libro y la cordial música familiar a la vuelta de la casa, de los estruendosos éxitos de la señora Higmore. A Ralph semejantes meses le permitieron esbozar otro libro, así como darme la feliz nueva, al cabo de algún tiempo, de que sería padre. A veces debatíamos sobre si el tono mayor causaba o no impresión, pero hasta no ponernos de acuerdo sobre qué hay que entender por causar impresión, nuestras discrepancias solo podían ser ociosas. Varias personas le escribieron y varios solicitaron ser representadas. ¿Era eso causar impresión? Uno de los amenos semanarios, fustigando a las tediosas revistas mensuales, dijo que desde el principio la obra era crasamente inartística. ¿No era eso causar impresión? En otro lado lo proclamaron un estudio de caracteres extraordinariamente sutil. ¿No era eso tampoco? Pero sin duda la impresión más intensa la recibió el editor cuando al fin el libro en sus 3 tomos de color limón le fue servido en frío como 3 flanes en una sola bandeja.
no amortizó su inversión y, que yo sepa, sigue sin haberla amortizado hasta hoy. La novela de Ralph Lindbergh logró una gran hazaña en vez de un gran éxito. Convirtió a sus lectores en amigos y a sus amigos en adoradores. Consagró al autor, por así decirlo, colocándola fuera de discusión, pero en punto a ventas desapareció en la oscuridad. Era en suma una obra exquisita, pero que dudosamente merecía publicarse desde el punto de vista económico e incapaz, sin lugar a dudas, de permitir que hogar alguno se mantuviera a su costa. Dada la intervención que tuve, me enteraron puntualmente de lo sucedido. La señora Hickmore insistió en que el segundo tomo le había inspirado ideas y quizás esas ideas se encuentren en alguna de sus propias novelas, a cuya popularidad es incluso posible que hayan contribuido. La obra de Lindbergh no terminaba de ser exactamente lo que ella quería crear, pero se acercaba a ello. Ella lo había advertido sobre todo, me informó, a la luz de un estudio crítico que yo publiqué en una pequeña revista, del cual el editor citó profusamente en la publicidad, y sobre el cual se tejió la absurda habladuría de que estaba escrito por el propio Lindbergh. Recuerdo que cuando pregunté cómo se había originado tan peregrino infundio, me contestaron: «Ah, ¿sabe usted? Es exactamente la forma en que él lo habría escrito». ¿Acaso mi ánimo decayera un poco al reflexionar que, con semejantes analogías entre nuestros estilos, podría haberlas también entre nuestros destinos? Asiago iba a ser, en todo caso, el destino de Lindbergh, a menos que algo pudiera hacerse para impedirlo, tal como una y otra vez constatamos a lo largo de los 4 o 5 años siguientes. Desde luego, lo que podía hacerse para impedirlo era que él escribiera el libro por antonomasia, un libro que mejorara su coyuntura, aliviara de verdad la carga que se había echado sobre los hombros y llegara a expresar inmortalmente su talento. Para las creaciones que sucedieron a El Tono Mayor, tuvo que aceptar inevitablemente condiciones nada ventajosas, y además en unos momentos en que ya la modestia de sus fondos principiaba a colocarlo en un trance apretado. Con 3 hijos, una esposa refinada y una complicación aún más onerosa que éstas, era de capital importancia que un hombre diera exclusivamente lo mejor de sí. Escribir a Lindbergh lo que escribiese siempre daba lo mejor de sí, al menos tal opiné yo siempre, e invariablemente lo puse por escrito, aunque mis opiniones escritas, bien lo sabe Dios, no propiciaran la anhelada mejora de su coyuntura. Lo cierto es que todo el mundo lo opinaba también, con que entre tan numerosas preocupaciones quedaba siempre el consuelo de saber que su reputación era inamovible. Los 2 libros que sucedieron al Tono Mayor influyeron decisivamente para cimentar esa reputación, y Jane Highmore vivía exclamando: «Es usted único, querido Ray, absolutamente único». Acerca de su reputación, a buen seguro única, al querido Ray no le cabía la menor duda en sus débiles conatos de discusión con sus editores. Su cuñada procuraba además darle buenos consejos. Era un manantial de sugerencias astutas, de recomendaciones expertas. Sin duda que tales consejos habrían debido resultarle el doble de valiosos, porque enteramente versaban sobre la mejor manera de trabajarse, como decía ella, una posición, valiéndose de una pizca de marrullería. Salvo en los esporádicos casos en que manifestaba el deseo de hacer algún día, al estilo de Lindbergh, una obra para sí misma, nunca la oí distinguir entre el interés literario y el crematístico. Ella lo incitaba a las balandronadas, recordándole que en este mundo ignaro nos estiman de acuerdo con la idea que tengamos de nosotros mismos, y que hasta con nuestros admiradores era una equivocación fatal ser demasiado sinceros. Había que aparentar riqueza en todo instante, o por lo menos dar a entender que los libros que escribimos se venden bien. Al escucharla se habría pensado que la profesión literaria no era más que un audaz juego de imposturas. Nuestra idea, independientemente de su valía, sólo tenía sentido si terminaba obteniendo difusión encomiástica en los periódicos. Yo doy a entender, se lo aseguro, que su éxito es meteórico, al menos eso sí puedo hacer por usted, le aseveraba a menudo, ya que el señor Hickmore se oponía tajantemente a que la señora Stannas se viniera a vivir con ellos. Esta señora yo no podía evitar considerarla la mayor complicación en la vida de Lindbergh. Apenas le dejaba un reducido espacio para moverse y dentro de ese espacio se veía obligado nuestro amigo a realizar su obra como mejor pudiera.
¿Acaso yerro en la impresión de que ella estaba siempre encima en el doble sentido espiritual y material de la expresión? Pues Lindbergh, pese a no ser hombre de poner en práctica los consejos de la señora Hickmore, se guardaba desapacibles confesiones y alzaba insuficientes telones como para que fuera posible escrutar la intimidad de su hogar. ¿Acaso yo exagere retrospectivamente sus ocultas angustias? Pues al fin y a la postre esos años fueron aquellos en que su talento se expresó con mayor lozanía y durante los cuales se atuvo con menores inconsecuencias a su ideario artístico. No hablábamos precisamente de la señora Stanaz, ni más adelante de su propia esposa, en esas luengas conversaciones muy fumadoras que de tiempo en tiempo sosteníamos en su rinconcito, del cual pasábamos, como solíamos decir, al parque. El parque era el jardín trasero de la casa, y hasta el estudio de Lindbergh, contiguo al comedor, llegaba a través de su poco insonorizadora puerta plegadiza el alboroto de los niños cuando tomaban la merienda. A veces nos refugiábamos para charlar en un banco entre los arbustos, desde el cual veíamos agitarse en una ventana de arriba la cabeza de la señora Stanaz con su peinado en forma de tiara. Dentro o fuera de la casa, la existencia de Lindbergh estaba abrumada por una región anonadante que, en conversación conmigo, él designaba de un modo abarcador e intencionadamente afilado como el piso de arriba. En el piso de arriba era donde se fraguaban las tormentas. Allí la señora Stanaz llevaba sus cuentas y su ceremonial. La señora Lindbergh tenía sus hijos y sus jaquecas. Los timbres sonaban incansablemente llamando a las criadas y, en suma, acaecía todo lo apremiante que él, pluma en mano, debía solventar de alguna manera en su gris cuartito al nivel del jardín. No creo que le gustara subir al piso de arriba, mas no precisé que me comunicara detalladísimas confidencias para percibir que se le exigía que una servidumbre numerosa sí lo hiciera. Las mujeres de la familia Stanaz tenían marcadas costumbres de grandes señoras, y no he conocido otra casa donde 3 criadas y una institutriz dieran tanta impresión de un séquito real. Oh, son tan diabólicamente, tan ancestralmente refinadas, se le escapó a Lindbergh en un instante de fatiga. Curiosamente, era causa de que Maud era tan polifacéticamente refinada, por lo que otrora nos habíamos enamorado ambos de ella. De todos modos, aquello no era pretexto para hacer sonar la nota quejosa. Ningún inconveniente doméstico podía empañarle duraderamente a Lindbergh la gran felicidad de aquellos años, la felicidad que nos hacía compañía cuando quiera que charlábamos y que siempre tornaba a placenteras nuestras charlas, la sensación de que él estaba pisándole los talones al triunfo, aproximándosele cada vez más, tocándolo por fin y sabiendo que, cuando volviera a tocarlo, otra vez sería para aferrarlo y no soltarlo ya jamás. Claro está que por triunfo no entendíamos exactamente lo mismo, sin ir más lejos que la señora Hickmore. A guisa de definición, Lindbergh acostumbraba a citarme algo que yo había consignado en el albur de una de mis propias páginas, cierto aforismo al efecto de que un hombre de su oficio lo alcanza si logra expresar a la perfección un tema admirable. Pues bien, ¿acaso Lindbergh no había rozado ya esa perfección?